Los sótanos son bastante espeluznantes por sí solos, pero solo piensa en todas las cosas horribles y oscuras que se pueden encontrar dentro de ellos. A lo largo de los años se han encontrado innumerables cosas aterradoras en los sótanos, y no me refiero solo a insectos, cuerpos o delincuentes. Hay algunos descubrimientos seriamente inquietantes que se han encontrado en sótanos que te congelarán la sangre. Hagamos un viaje oscuro a uno de los lugares más espeluznantes de cualquier casa y echemos un vistazo a 11 de las cosas más aterradoras que se hayan encontrado en sótanos. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios qué es lo más aterrador o espeluznante que hayas encontrado en tu sótano, ático u otra parte espeluznante de tu casa. Esqueletos misteriosos en un sótano de Londres. Tenemos que preguntarnos, ¿son los vampiros, dragones, sirenas y extraterrestres solo productos de la imaginación o realmente existieron? Algunas personas pueden incluso creer que todavía existen hasta el día de hoy. La respuesta se vuelve difícil cuando observamos los hallazgos del sótano de una casa de Londres demolida en 2006. Los trabajadores encontraron cajas que aparentemente habían estado almacenadas allí durante siglos. Cuando se abrieron las cajas, había un total de 5.000 esqueletos, algunos de los cuales pertenecían a criaturas míticas que nunca habían sido descubiertas ni fotografiadas oficialmente. Los investigadores pronto descubrirían que pertenecían a una colección de tesoros propiedad de Thomas Theodore Maryland, de quien se dice nació en 1782 y era criptozoólogo. Para cualquiera que no sepa lo que esto significa, no se sientan mal, yo tampoco. Básicamente significa que este hombre investigaría criaturas míticas o animales no identificados y trataría de aprender más sobre su historia, así como averiguar si alguna vez existieron realmente. No está claro de dónde vinieron los extraños animales y seres humanos, pero Thomas tenía una colección bastante grande. Mucha gente se pregunta si los animales que coleccionó alguna vez vagaron realmente por la Tierra, y lo mismo puede decirse de Thomas. Esto se debe a que hay reportes que afirman que no falleció hasta la avanzada edad de 150 años. Si esto es cierto, habría vivido desde 1782 hasta 1942, lo que lo convierte en uno de los humanos modernos más antiguos que jamás haya vivido. Creo que la mayoría de nosotros podemos asumir que las historias de Thomas no son del todo precisas, pero muchas personas apoyan sus afirmaciones de haber descubierto criaturas míticas genuinas. 80 esqueletos en bolsas de IKEA. En una pequeña comunidad en el sur de Suecia, Kiki Carlin fue a una bodega al lado de su iglesia local. Los materiales de construcción de una renovación de la iglesia se habían almacenado allí desde el 2009, pero nadie se había molestado en limpiarlos. Carlin notó una lona que se había colocado sobre algunos de los materiales. Empujó la lona a un lado, pero lo que encontró la sacudió hasta la médula. Una gran pila de huesos humanos se había almacenado debajo de la lona, situada lejos de las miradas indiscretas de los transeúntes. Los esqueletos se habían metido en innumerables bolsas de IKEA al azar y no parecían tener ningún propósito. Después de todo, ¿por qué una iglesia se aferraría a tantos esqueletos? Al final, resultó que el descubrimiento no fue tan aterrador como parecía. Los investigadores pronto se enteraron de que mientras excavaban la iglesia, el equipo de constructores tropezó con las tumbas de muchas personas que vivieron cerca. No tuvieron más remedio que exhumar los cuerpos para continuar con su trabajo en la iglesia. El plan original era almacenar los esqueletos en bolsas y luego volver a enterrarlos. Sin embargo, el proyecto tomó mucho más tiempo de lo planteado, por lo que muchos de los cuerpos quedaron tirados en bolsas durante bastante tiempo. El tanque de guerra mundial. Hay personas en todo el mundo que coleccionan las cosas más extrañas. Sin embargo, un hombre de 70 años en Kiel desarrolló una colección extraña que asombró a la policía cuando registraron su casa un día. El jubilado fue atacado por la policía después de descubrir que había estado comerciando ilegalmente con obras de arte de la Alemania nazi.
Obras de arte como esta habían estado prohibidas durante muchos años con la esperanza de sofocar un aumento de los manifestantes nazis. Pero aún había un mercado clandestino para viejos recuerdos de guerra como este, si es que la palabra correcta es memorabilia. Durante el registro de la casa del hombre, la policía encontró un enorme arsenal de armas. En un cobertizo se encontraba un tanque Panther bien cuidado y en perfectas condiciones. También había cañones antiaéreos y un torpedo de barco que había estado almacenado durante más de 50 años. Una vez que el jubilado fue objeto de una investigación completa por parte de la policía, su abogado aseguró al público que todas las armas habían sido desarmadas y que este hombre era simplemente un coleccionista de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su colección ciertamente lo puso en problemas con la policía. El caimán en el sótano. A menudo escuchamos la analogía de dirigirse al elefante en la habitación. Pero ¿qué pasa con el caimán del sótano? Un artesano de Lansing, Florida, casi se muere de miedo mientras reparaba el sótano de la casa de Charles Price. Escuchó ruidos y escuchó movimientos provenientes de un objeto grande que había estado escondido debajo de una manta. Cuando levantó la manta, miró la boca abierta de un caimán de 100 kilogramos. La policía fue llamada de inmediato a la casa para ayudar a averiguar qué estaba pasando. Price había encontrado un pequeño caimán hace unos 26 años, mientras caminaba en un pantano cercano, y decidió llevárselo a casa como mascota. Allí lo mantuvo en el sótano y lo sacaba a caminar todos los días para mantenerlo saludable. Ninguno de los vecinos del hombre sabía nada de su extraña mascota y lo mantuvo en secreto durante casi 3 décadas. No sabemos qué le sucedió al caimán, pero podemos suponer que probablemente se lo llevaron y lo enviaron a un centro de rescate que podría cuidar mejor de la enorme bestia. Un padre desaparecido. Todos los años y aparentemente todos los días, personas desaparecen y nunca más se sabe de ellas. Solo en Estados Unidos, el FBI afirmó tener cerca de 90,000 casos abiertos relacionados con personas desaparecidas. George Carroll, padre de 4, se encontraría en una situación similar cuando desapareció en 1961. Hubo rumores entre la familia durante muchos años de que George desapareció por su propia voluntad, pero nadie sabía con certeza si esto era cierto o no. De hecho, su esposa Dorothy nunca presentó un informe sobre él, por lo tanto la policía nunca investigó su desaparición. En 1998, su hijo Michael había heredado la antigua casa de sus padres, en la que habían vivido durante muchas décadas. Michael fue incapaz de seguir adelante después de la desaparición de su padre, por lo que después de que su madre falleciera, llamó a un investigador de lo paranormal para que examinara su sótano, con la esperanza de que esto pudiera proporcionar algunas pistas sobre dónde desapareció su padre. El investigador pronto se aferró a la energía en el sótano de la casa, y a una profundidad de casi 6 pies, finalmente se encontró el cuerpo de George Carroll, enterrado en el sótano después de todos estos años. Había fallecido tras ser golpeado en la cabeza por un objeto desconocido. La policía y la familia creen que fue culpa de la esposa de George. Armas y dinero. Mudarse a una casa es un trabajo agotador, especialmente si se trata de una casa antigua que el propietario anterior nunca limpió realmente. En este caso, toda la casa, especialmente el sótano, estaba repleta de objetos aleatorios y basura que se había acumulado durante varias décadas. El nuevo propietario se abrió paso entre la basura y tropezó con una pared de madera en el sótano que se había creado para pasar por debajo de las escaleras. Detrás de la pared de madera encontró una habitación que medía unos 4 metros cuadrados y el contenido de esta habitación hizo que su mandíbula golpeara el suelo. La habitación estaba repleta hasta el techo de armas y municiones, incluida una ametralladora y varios rifles de tiro rápido. También se encontraron varias cajas de granadas de mano, pero nadie supo cómo este hombre pudo haber acumulado tanta basura. En otra caja, el hombre que prefiere permanecer anónimo encontró decenas de miles de monedas antiguas. Las monedas no valían mucho dinero y un tasador dijo que el cobre del que estaban hechas valdría más que la moneda misma. No tenemos la más mínima idea de lo que el antiguo propietario de la casa tenía en mente, pero algunas personas creen que se estaba preparando para una tercera guerra mundial. Esperamos que ese día nunca llegue.
Una mazmorra secreta. El horror también acecha a veces en edificios de apartamentos. En la pequeña ciudad inglesa de Leamington Spa, un nuevo inquilino descubrió que había más de lo que parecía en su apartamento recientemente renovado. Después de mudarse, el irlandés notó una trampilla que se había colocado en el suelo. Con algo de fuerza y conocimiento y junto a la ayuda de un amigo, el hombre pudo abrir la puerta para revelar una escalera que pasaba por debajo de su nuevo apartamento. Mientras el hombre y su amigo bajaban las escaleras, quedaron asombrados. Encontraron varias habitaciones y pasillos que habían estado sellados por muchos años. Se estima que el túnel se habría construido cuando los apartamentos se construyeron por primera vez en el siglo XIX, pero nadie sabe para qué se habrían utilizado. Claramente habían estado desocupados durante bastante tiempo, pero grafiti en las paredes indicaba que alguien había estado allí más recientemente, aunque nadie sabe cómo accedieron a las habitaciones. Puerta secreta a otro mundo. Un usuario de Reddit estaba feliz por haber encontrado finalmente la casa de sus sueños. Todavía había que hacer algunas reparaciones en la casa, pero esto no le molestaba, y estaba feliz de haber invertido en la propiedad. En el sótano notó que el piso estaba un poco más alto que el resto de la casa, casi como si estuvieran tapando algo. Bajó a investigar y mientras lo hacía encontró un pequeño recinto de piedra que había sido cubierto con una tapa de madera. Después de abrir la tapa, el hombre miró dentro de un pozo que tenía unos 8 pies de profundidad con un nivel de agua a 4 pies. El hombre recordó inmediatamente la película de terror El Anillo. La había visto hace muchos años y en ella una entidad malvada surgía de un pozo muy similar a este. El hombre quería hacer lo mejor de la situación, así que decidió que era mejor si sellaba el pozo. Lo llenó de rocas y selló permanentemente la entrada. Vivió en esa casa por otros 2 años, pero siguieron ocurriendo sucesos espeluznantes que lo llevaron a vender la propiedad y mudarse huyendo a otro lugar. Tiburones en el sótano. El amor de algunas personas por los animales adquiere formas extrañas. Los residentes de una casa de Nueva York claramente tenían profundo amor por los animales depredadores. Miembros de un grupo de trabajo especial de la policía de Nueva York quedaron asombrados cuando encontraron un acuario con un total de 10 tiburones durante una búsqueda debajo de la casa de un hombre. Se sospecha que comerciaban ilegalmente con animales exóticos. En la piscina de 4 metros de profundidad había 7 tiburones tigre, un tiburón martillo muerto y 2 tiburones leopardo muertos. Los tiburones tigre de arena pueden crecer hasta 3.2 metros, mientras que los martillo pueden crecer hasta 6 metros. Los tiburones fueron llevados al acuario de Sea Life en Nueva York, mientras que el dueño de la casa espera su juicio. Una antigua capilla. La familia Farla compró una casa victoriana hace 3 años en Shropshire, Inglaterra. En el área de la entrada había una reja que cubría el piso, pero la familia no pensó mucho en ello. Durante una fiesta, un invitado tuvo la idea de ver qué había debajo de la rejilla. Los invitados a la fiesta levantaron las barras y miraron por un agujero que era lo suficientemente ancho para que su hijo de 20 años entrara. Al otro lado encontró una habitación pequeña y espeluznante que parecía una capilla cristiana. En el piso había una cruz de madera que se había caído de la pared, y alrededor había bloques de piedra que estaban dispuestos como asientos. Investigadores e historiadores han sugerido que pudo haber sido un lugar de reunión secreto para católicos en el momento en que se construyó la casa en el siglo XVIII. Casa de las serpientes. Angie Whiteley, enfermera y madre soltera, pasó años ahorrando dinero para comprar una casa digna para ella y sus 2 hijos. 45 minutos después de llevar la primer caja de mudanza a la nueva casa, poco a poco empezó a arrepentirse de su compra. Cuando dejó la caja, una pequeña serpiente se arrastró hacia ella. Después de 6 meses contó un total de 95 serpientes en la casa y cientos frente a la casa. Pronto quedó claro que debía haber varios nidos enterrados debajo de la casa y dentro de las paredes. Al final de esta odisea gastó más de $13,000 tratando de deshacerse de las serpientes. Todo fue en vano. No había nada más que pudiera hacer, aparte de vivir con las serpientes o tomar la difícil decisión de mudarse para protegerse a sí misma y a su familia.